Adelante. Bien, pues, estimado profesor Manuel Camacho, lo primero de todo, pues, cómo no, dar las gracias al Liceo Académico por la invitación. La verdad es que, como dicen los mexicanos, es un gusto, ¿no? Un gusto, a pesar de la hora, como decía anteriormente, fuera of the record. Cuando me he conectado, pues son las 3 de la mañana en España, pero merece la pena compartir con ustedes esta publicación, que es una publicación que viene, como voy a comentar, a colación de la tesis doctoral que culminé en 2017 y que luego publiqué en 2018. Pero antes de esto, antes de entrar en, digamos, más que una presentación, a veces me gusta dar una pequeña conferencia, puesto que a veces cuando uno habla de presentación parece que solo quiera vender el libro. Ya sabemos todos, en el mundo académico nadie se hace rico vendiendo libros, ¿no? O sea, a lo mejor hay algún autor o dos autores a nivel mundial y poco más, ¿no? Y dudo que se hagan ricos. Por lo tanto, yo creo que el cometido de una presentación más bien es hacer, pues, interesante la posible lectura o al posible lector sobre lo que hay en ella, pero también, pues, enfocar la conversación, la charla o la mini conferencia en los puntos críticos o polémicos, puesto que estamos en un tema, como bien ha dicho el profesor Manuel Camacho, un tema muy polémico. También le quiero dar las especiales gracias al profesor Jesús El Mundo Coronado, que, como decía anteriormente, Off the Record, es el director editorial en México del sello editorial distribuidor Voz México, y que ha tenido, pues, la gentileza de acudir también a esta presentación y a otras, como por ejemplo otras que vi hace 2 semanas en el propio Ciudad de México, en la Ibero, en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en la UNAM, y luego en otras, como por ejemplo también el Congreso de la Unión, etcétera, etcétera. Bien, dichas estas gracias, como no, el libro, la verdad, se titula Sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano, y luego se subtitula Tratamiento legislativo y dogmático comparado de la persuasión coercitiva y propuesta legislativa. La verdad es que el título es muy sugerente, es muy polémico ya, pues, porque estamos hablando de sectas criminales y sectas coercitivas, ¿no? Ahí ya el propio título hace una diferenciación de ambos conceptos, ¿no? Pero además, el concepto de secta es un concepto que ha sido muy poco tratado en Latinoamérica. O más bien se ha oído, especialmente en Latinoamérica, y hablo de países de habla castellana, española, pero también en Brasil, hablamos de toda Latinoamérica, ¿no? Pero no ha sido eludido en los últimos 20 años aproximadamente, me atrevería a decir, por la psicología más autorizada y por parte también de los penalistas europeos, especialmente alemanes y españoles. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva en España hay una ley, hay un artículo en el Código Penal, el 515.2, antiguamente cuando se creó este artículo era el 515.3, pero ahora es el 515.2, que desde 1995 criminaliza, ojo al dato, a las asociaciones, las criminaliza en 2 sentidos, sobre todo declarándolas ilegales, aquellas asociaciones que utilicen la violencia, el control o la alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos. Es decir, que hay un elemento fáctico normativo, que es el Código Penal español, que criminaliza, y lo dice el preámbulo del Código Penal español de 1995, es decir, el Código Penal de la democracia española, que criminaliza aquellos grupos, asociaciones que utilicen la violencia, que es un término más o menos entendible dentro de la dogmática penal, pero habla también del control o alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos, es decir, aunque sea para hacer felices a sus miembros o para darles algún beneficio a sus miembros. Por lo tanto, hay una realidad jurídica, normativa, basada en hechos fácticos, que se remontan a ciertos informes parlamentarios en España, que avala una problemática que es
lo que actualmente llamamos la persuasión coercitiva, o que anteriormente se llamaba el lavado de cerebro, que es lo que aún hoy en día en Latinoamérica se entiende como con el término más, digamos, más coloquial o más clásico. Sin embargo, ese término, lavado de cerebro, ha ido perdiendo fuerza dentro de la psicología, puesto que no se puede cambiar u ordenar por completo a un ser humano a hacer todos los quehaceres diarios. ¿De acuerdo? No somos máquinas, sin perjuicio de que lo que sí que se puede es llegar a convencer bajo ciertos engaños coercitivos, o como se llama la persuasión coercitiva, para que un sujeto se perjudique a sí mismo sin saber que se vaya a perjudicar, o para que vaya a perjudicar o cometa delitos contra terceros. Expondré en esta breve conferencia o presentación del libro algunos casos paradigmáticos a nivel mundial, porque a verlos los hay. Pero me quería centrar y llamar la atención de todos ustedes en que la realidad jurídica, si bien no existe en México, sí que existe en España. Pero ojo, no solo en España que existe ese artículo. En Francia, desde el año 2001, existe un artículo en el Código Penal francés que se llama el delito de manipulación psicológica, cuando, digamos, en definitiva, se manipula, valga la redundancia, se engaña, se coacciona psicológicamente sin que la víctima tenga conocimiento de esa coacción psicológica, es decir, una manipulación psicológica para que obre en contra de sus propios bienes jurídicos u obre contra bienes jurídicos de tercero. En Luxemburgo también existen varios artículos que criminalizan esta problemática. En Luxemburgo. Y más o menos recientemente, desde el año 2015 y luego también 2019, en el Reino Unido, dentro de la problemática de la violencia doméstica, como allí ellos denominan, no violencia de género, sino violencia doméstica, criminalizan una forma de violencia doméstica centrada en lo que se llama el coercive control. Es decir, un control coercitivo, digamos, una forma de control por la cual el maltratador o el sujeto que realiza un maltrato dentro de una relación de pareja queda criminalizado, ojo, queda criminalizado por ejercer un control, aun cuando la víctima tolere, acepte o no perciba el control, sí, que pierda la dignidad humana, similarmente como avanzaré más adelante a los delitos de trata de personas, cuando la víctima, no, casi con un síndrome de Estocolmo, no acepta su victimización, pero inclusive incluye el Código Penal de Inglaterra una figura no solo dolosa, que esto es muy llamativo, pocas veces lo he comentado en las presentaciones del libro, puesto que a veces no puedo comentar todo, no me da tiempo a comentar todo, pero criminaliza una fórmula a caballo entre el dolo y la imprudencia, que podríamos debatirlo, si es dolo o imprudencia, puesto que acogiendo una fórmula del artículo, si no recuerdo mal, 28, estoy hablando de memoria, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que criminaliza a los altos mandos cuando no hubieran hecho todo lo necesario, o como dice el propio artículo 28 de la Corte Penal Internacional, hubiera debido saber que se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, etcétera, y por su posición hubiera debido saber y por lo tanto controlarlo, ¿no? O evitarlo. Y eso, el Código Penal de Inglaterra criminaliza una fórmula, ya digo, él hubiera debido saber, una fórmula entre el dolo y la imprudencia que podríamos debatir, pero criminaliza una forma de coercive control, de control coercitivo, aunque la víctima no, digamos, acepte su victimización. ¿A qué voy con esto? Expuesto ya lo que tenemos en Europa, de acuerdo, que es una realidad normativa y que además hay una realidad fáctica, que son las propias sentencias, por ejemplo, en Francia. Hay unas 80 aproximadamente sentencias en Francia que desde el 2001, más o menos, ahora mismo no recuerdo la cantidad exacta, ha criminalizado a gurús, líderes espirituales, autoridades dentro de las pseudoterapias, etcétera, etcétera, es decir, dentro de un mundo coercitivo, totalitario o también denominado como entendemos habitualmente como sectas coercitivas o sectas en general hablando, los ha criminalizado y los ha penado. Sin embargo, lo que ha pasado en Francia, tengo que decirlo tal cual porque es la verdad, en España ese artículo que comentaba anteriormente, el 515.2, nunca se ha aplicado.
llamativamente desde 1995. Esto daría para mucho, digamos, polemizar el por qué nunca se ha aplicado contra un grupo, es decir, contra una organización, sea religiosa o no. Podríamos decir que no se atreve en los tribunales, etcétera, etcétera, o porque no ha habido prueba, o mil cosas. Pero llama la atención que en Francia, es decir, habiendo dos leyes muy parecidas, tanto en Francia como en España nunca se ha aplicado y en Francia sí. Lo cierto es que en España, aunque no se ha aplicado contra el grupo, es decir, declarándolo ilegal, es decir, como si fuera una organización criminal, sí que es cierto que hay muchas sentencias que han criminalizado a los líderes espirituales o a gurús o líderes de pseudoterapias, etcétera, etcétera, por utilizar la persuasión coercitiva, pero se criminalizan sobre todo cuando hay un hecho objetivo o un resultado más grave. Es decir, por ejemplo, cuando hay un abuso sexual, una agresión sexual, cuando hay una estafa, digamos, multitudinaria, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí llega la problemática. ¿A qué voy con esto? A que en Europa hay una realidad normativa y fáctica que acabo de exponer, que no viene solo avalada porque los legisladores les apetezca criminalizar a grupos coercitivos, que también evidentemente, sino porque desde hace aproximadamente 20 años, en verdad son más, pero yo diría que en los últimos 20 años, para mí, psicología más autorizada en Europa y en Estados Unidos, puedo nombrar unos nombres como Langón en Estados Unidos, Marshall en Estados Unidos, también autoras que han trabajado la violencia de género como Diana Russell, como también, por ejemplo, Bonino en Argentina, o, por ejemplo, en España, Rodríguez Carballeira, catedrático de la Universidad de Barcelona, y también José Miguel Cuevas Barranquero, doctor también en psicología y profesor de la Universidad de Málaga, y otros muchos estudios que no da tiempo a citar, ya están en el propio libro, han hecho estudios empíricos con las propias víctimas. Esos estudios empíricos han concluido que la persuasión coercitiva, muy resumidamente, es una dinámica que, por ejemplo, Rodríguez Carballeira la resume en los siguientes factores, como un abuso psicológico que trata sobre 6 factores predominantes. Uno es el aislamiento. Y dentro del aislamiento habla del aislamiento de la familia, del aislamiento de amigos y red de apoyo social, aislamiento del trabajo, estudios e intereses, aislamiento en otros lugares de residencia. 2, como segundo factor, control y manipulación de la información. Y él habla de la manipulación de información y manipulación del lenguaje. 3, control sobre la vida personal. Y habla del control sobre el abuso de las finanzas, control de las actividades y uso del tiempo, control de inspección del comportamiento, control de las relaciones afectivas y de la vida sexual, control y del debilitamiento de la salud física y mental, control de autoexistencia. 4, habla del abuso emocional, activación interesada de emociones positivas, exigencia de compromiso afectivo y entusiasta, intimidación o amenazas, desprecio, humillación o rechazo, manipulación de la culpa, inducción de la confesión de comportamientos, pensamientos y sentimientos desviados, concesión del perdón. Y 5, habla de una indoctrinación en una creencia absoluta y maniqueo, es decir, una reconstrucción negativa del pasado y de la identidad anterior, una denigración del pensamiento crítico, una exigencia de plena identificación con la doctrina y su aplicación, una imposición de la doctrina por encima de las personas y la ley, y una glorificación del grupo interno y rechazo del grupo externo. Y por último, habla de un sexto factor, que es la imposición de una autoridad única y extraordinaria. Y lo divide en 2 subfactores, que son la imposición de una autoridad absoluta y la implantación de la creencia en las cualidades especiales del líder. Bien, disculpadme que me haya alargado un poco porque creo que a través de esta desglose de factores que abusan psicológicamente o que producen, como yo he llegado a determinar, el profesor Rodríguez Carballeira, se puede comprender más claramente qué es la persuasión coercitiva. En definitiva, yo lo que he hecho es trasladar en este libro, que en verdad, como decía al principio de esta
de esta charla es un resumen de mi investigación de la tesis doctoral, que fueron 1000 páginas. Lo que he hecho es adaptarlo a la legislación mexicana. Es decir, evidentemente el libro habla también de la legislación española, francesa y otras legislaciones, pero lo que he hecho es tratar de ubicar esa problemática de la psicología más autorizada, que son estos autores españoles, europeos y sobre todo también norteamericanos, y darles un sentido jurídico, es decir, cómo podemos o en dónde podemos encuadrar a esto que describe Rodríguez Carballeira. Y eso fue el trabajo de mi tesis doctoral, puesto que la problemática era muy amplia. Es decir, una forma de control con tantos factores podemos llevarlo a una problemática de detención ilegal o de secuestro, lo podemos llevar a una problemática contra la integridad moral, de delito contra la integridad moral, un delito contra la capacidad de decisión, un delito de amenazas, o un delito de trata de personas, o un delito, como yo al final concluí, para evitar tantas problemáticas, puesto que todos los tipos penales tienen unas configuraciones, tanto en España como en México, muy clásicas. Por ejemplo, el concepto de violencia es un concepto muy material, que poco a poco se ha ido avanzando gracias a la violencia de género a un concepto más psicológico, más no tan material, no tan expreso, y esto me llevó a concluir con ciertas comparaciones, como por ejemplo el suministro de narcóticos, que ya la doctrina alemana en los años 70, algunos autores ubicaban como un delito de coacciones, en llevar esta problemática a la esencia de lo que en definitiva denuncian las víctimas. Las víctimas cuando denuncian este tipo de casos, y lo digo no solo por haber leído los estudios de la psicología, sino también por mi experiencia durante 15 años como abogado, es que la víctima lo que denuncia es, oiga, yo hice lo que hice, pero realmente no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Sí, estaba dominado, estaba seducido, realmente no sabía muy bien lo que quería hacer, o mejor dicho, no me quedaba, como dicen muchas veces las víctimas, no me quedaba otra solución, o no me quedaba otra oportunidad, otro camino que realizar, ¿no? No tenía otra opción. Esto que hago, que la víctima cuenta de forma tan simple o de forma tan coloquial, es lo que entiendo yo, y así lo dice la psicología que acabo de comentar, supone una forma de control o de dominio de la voluntad. Claro, el dominio de la voluntad podríamos llevarlo más fácilmente a una cuestión de autoría inmediata, para solucionarlo rápidamente, ¿no? Y para eso está la autoría inmediata. ¿Qué sucede? Que la institución de la autoría inmediata tiene la problemática de dos cosas. Una es la prueba, ¿de acuerdo? Es decir, la instrumentalización absoluta como vis absoluta, ¿de acuerdo? O como una vis compulsiva psicológica que tenga una fuerza de dominio de la voluntad tal que muchas veces en la víctima no se da. Es decir, la víctima de este tipo de grupos no tiene por qué padecer una lesión psicológica o un trastorno psicológico objetivable, severo, digamos, palpable por cualquier tipo de psicólogos. ¿Por qué? Porque es una fenomenología psicológica que hasta hace 20 años, y salvo los especialistas más avalados a nivel mundial, desconocen por completo. Por hacer un símil, sería como hablar ahora mismo, como si estuviéramos en los años 60 o 50, hablar de la violencia de género. Poca gente me entendería, ¿no? Evidentemente. O cuando una mujer iba a denunciar cierto maltrato psicológico a la policía, a la fiscalía, etcétera, etcétera, pues había muchas veces se le podía llegar a decir, oiga señora, esto es un problema íntimo, de pareja y solucionarlo en casa, ¿no? Bien, pues es una problemática muy parecida. De hecho, recientemente publiqué ahora en julio un artículo en una de las revistas, me atrevería a decir, europeas de mayor impacto, en Revista Electrónica de Ciencia Penal, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, una revista española que está en Scopus, en Q1, que vincula la persuasión coercitiva con la violencia de género psicológica. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la persuasión coercitiva, tal y como la he descrito a través de Rodríguez Carballeira, es una forma de control que, en mi opinión, es una forma de control o de violencia, para ser más exactos en términos normativos, imperceptible por la víctima, progresiva, es decir, que va increciendo, además es sutil, es decir, que además de imperceptible por la víctima, la sutileza
crea esa imperceptibilidad y además cuenta con un elemento muy llamativo, que es una participación indirecta de la víctima. Es decir, la víctima consiente ciertos primeros ataques sin conocer que se está atacando su capacidad de crítica o su capacidad de dominio, ¿no? Su capacidad de libre voluntad, que es a donde llevó, en definitiva, este delito. Porque claro, si cogemos nuevamente la taxonomía de Rodríguez Carballera o otros autores cuando habla, por ejemplo, del aislamiento, el control de la información, el control del lenguaje, llevar una situación positiva del pasado, llevarlo a una situación negativa, por ejemplo, eso es lo más parecido al gaslight, por ejemplo, dentro de la violencia de género. Sin embargo, dentro de la violencia de género, eso se ha trabajado mucho. Por eso decía que hay ya muchos autores en los últimos 20 años que han vinculado la persuasión coercitiva. Es decir, esa dinámica de ataque imperceptible, sutil, progresivo, indirecto, en donde participa la víctima, incluso de su propio perjuicio porque desconoce el riesgo que supone la aceptación de ciertos consentimientos progresivos, lo ha estudiado la psicología. Por ejemplo, el profesor Naff en España. Rodríguez Carballera también ha publicado varios artículos y sus colegas en España sobre esa vinculación. Otros autores, como decía anteriormente, Diana Russell también, inclusive la famosa Leonor Walker, también lo ha estudiado y vinculó ciertas formas de persuasión coercitiva con la violencia de género. Claro, lo cierto es que la violencia de género es una problemática, hay que decirlo así, mundial, masiva, con unos componentes históricos y llevan a resultados muy visibles y muy lamentables en la sociedad. Aquí nos enfrentamos ante una problemática que limita entre la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que evidentemente, como no, hay que respetar. Es decir, no voy a ser ni el primero que diga, ni nunca seré el primero que haga una limitación ninguna a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, excepto cuando se comete un delito. Esto, dentro de la doctrina alemana y española y europea, no puedo decir latinoamericana, se trabajó en los años 1930 lo que es el concepto de autoría de conciencia, autoría por convicción y luego el derecho penal del enemigo, que ya saben ustedes, lo habrán trabajado más, vino a colación de los trabajos de Günter Jacobs, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Es decir, la libertad de conciencia y la libertad religiosa, ¿cómo no? Hay que respetarla, pero tiene unos límites. Es decir, este libro lo que hace es fundamentar la persuasión coercitiva como un delito de coacciones, es decir, un delito que ataca la libre voluntad, o mejor dicho, la libre capacidad de voluntad de las personas. Porque cuando se ataca la libre capacidad de voluntad de las personas de actuar en general, como dé la gana, por decirlo de alguna manera, se ataca lo más profundo del ser humano, que es la dignidad de la persona. Por eso este delito es un delito, tal y como yo lo propongo, un delito básico contra la capacidad de voluntad. No es un delito de amenazas que precisa que la víctima sienta la amenaza. No es un delito en principio, digamos, contra la integridad moral. Progresivamente, como decía anteriormente, o como en la taxonomía de Rodríguez Carballera, lleva a situaciones en las que el dominio, al igual que la violencia de género, se hace más explícita. Al principio, una mala mirada, por ejemplo, la violencia de género, no significa nada más que una mala mirada que todo el mundo puede tener porque no esté de acuerdo con alguna actitud de su pareja, pero, ojo, otras veces una mala mirada representa la paliza que te va a caer cuando lleguemos a casa. Eso es sutileza de la comunicación, a veces solo la entiende las dos partes. No la entiende el vecino de enfrente, no la entiende el juez. Pues esa sutileza de la comunicación y su propia progresividad hace que pasemos de fórmulas de coacción de la capacidad de voluntad más sutiles e imperceptibles por la víctima, al igual que pasa en algunos estadios de violencia de género, en donde la mujer acepta, tolera, comprende o justifica el maltrato. Pero en la persuasión coercitiva aún es peor, porque no solo lo justifica, lo comprende, sino que además no lo comprende como delito. Porque la mujer, si le pegan, sabe que le han pegado. La víctima, aunque lo pueda justificar, quiero decir, la víctima de una incapacitación de la libre voluntad no es capaz de reconocer la incapacitación de la libre voluntad.
pero tampoco per se es un delito de lesiones psicológicas. Es decir, no hace falta esperar a que haya un resultado en la psique, un resultado en la capacidad psíquica, es decir, un trastorno psicológico cronificado, severo o con potencialidad permanente para constituir delito la incapacidad de la libre voluntad. Otra cosa es, al igual que en cualquier otro delito, como cualquier delito de coacciones, que luego se sufra una lesión psicológica. O al igual que en una violación, una agresión sexual o abuso sexual, según la terminología que adoptemos, luego haya una lesión psicológica, que no siempre tiene por qué haber. Es decir, a mí me impiden entrar en mi vivienda porque me cambian la cerradura y no por eso tengo que tener una lesión psicológica catalogable como el delito de lesiones. Así que puedo sufrir pues, un daño psicológico, un daño moral, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con la personalidad impositiva. Es decir, se incapacita la libre voluntad y eso no tiene por qué llevar a un delito de lesiones psicológico. Por eso mi propuesta se basó en algo más sencillo, que es vamos a ampliar el concepto de violencia del tipo básico de coacciones de muchos códigos penales, por ejemplo, el Código Penal del Estado de México y otros códigos penales federales. Y mi propuesta es modificar ciertos delitos dentro de la sección de los delitos contra la libertad para ampliar el concepto de violencia a un concepto más psicológico, o mejor dicho, un concepto más actualizado de ese tipo de violencia parecida, como he explicado hasta ahora, con la violencia de género. Pero hay más, que es que esa progresividad de la que estaba hablando no niega que sea ya un delito la coacción psicológica imperceptible por la víctima, pero lo normal es que progresivamente vaya dando otros resultados. ¿Cuáles son esos otros resultados? Pues, por ejemplo, la trata de personas. Es decir, aquí en el libro hablamos también de un tema estrella. O sea, al final, lo que quiero que comprendan que el tema de las sectas es un tema de una problemática y de una complejidad que desborda mucho más de lo que es el título en sí, ¿no? El tema de la trata de personas, hay muchísimos casos, en alguna de las presentaciones de mi libro, en la Ibero, estuvieron gente, ¿no? Personal de la Secretaría de Seguridad que avalaban de forma taxativa, pueden ustedes encontrar en la conferencia en mi canal de YouTube, situaciones en donde las mujeres en esa trata de personas justificaba, aceptaba y defendía a su captor, convencida casi con ese síndrome de Estocolmo de que lo que estaba haciendo, o mejor dicho, para dejarlo más claro, cuando luego la víctima participa en la captación de otras víctimas. Esto es, en definitiva, una forma de adoctrinamiento ilegal. Es decir, a la persuasión coercitiva se le podría llamar perfectamente adoctrinamiento ilegal. Al igual que sucedió, y esto es un ejemplo que utiliza Gunther Jacobs en su obra fundamental de parte general de derecho penal, ¿no? Cuando habla de la juventud hitleriana. Y no porque quisiera defender a la juventud hitleriana, ni mucho menos porque él defendió la coautoría en los aparatos organizados de poder. O sea, no la autoría mediata en los aparatos organizados de poder como lo hacía Roxy, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que Gunther Jacobs también decía, bueno, partiendo del principio de responsabilidad, habrá que ver si la juventud hitleriana educada en un sistema totalitario desde la niñez, 8 o 9 años, llegado el momento, ya teniendo 15, 16 años, estaba actuando bajo lo que él llama un déficit de socialización. Es decir, un sistema totalitario que impide a los sujetos, y este es un ejemplo paradigmático que utiliza, que impide a los sujetos obrar conforme a la comprensión de la antijuricidad. ¿De acuerdo? Y a través de estas comparaciones podemos llegar a entender cómo en la trata de personas la mujer o ciertas víctimas llega a justificar o a defender a su captor o a través del síndrome también de Estocolmo en otras situaciones, ¿no? Es decir, la problemática no es una sola problemática de un delito de coacciones, sino que va increciendo a delitos mucho más grandes, a las estafas, a través de conseguir, en definitiva, que la víctima dé todo su capital, o el delito estrella, más allá del de trata de personas, que para mí lo es, pero antes de este, los abusos sexuales y agresiones sexuales. Es decir, hay muchísimas víctimas que vienen a mi despacho, por intentar hacerlo más práctico la exposición, que vienen y me dicen,
No, yo aunque era mayor de edad, mi consentimiento no era válido porque no sabía lo que estaba haciendo. Y voy a poner un ejemplo muy famoso que está incluido en el libro, de una sentencia del Tribunal Supremo Español. Esa sentencia del Tribunal Supremo Español del año 2021 es sobre el caso de los miguelianos, que es una orden religiosa liderada por un tal Miguel. Este tal Miguel tenía a sus órdenes, a un grupo de mujeres, desde la minoría de edad hasta la mayoría de edad. En cierto momento los padres sospecharon algo, porque una de las chicas les llegó a contar algo ya, y denunciaron que este tal Miguel se hacía pasar por San Miguel Arcángel y estaba abusando sexualmente de las menores de edad, pero también, no solo durante la minoría de edad, sino también ya durante la mayoría de edad. Bien, pues ¿sabéis lo que pasó? Y es un caso que lo expongo mucho porque es un caso que hace entender muy bien la problemática, porque pasa de la minoría de edad a la mayoría de edad. Fue detenido y llevado a prisión preventiva o prisión provisional, ¿no? Estuvo 4 años en prisión preventiva hasta que salió juicio. El máximo legal en España son 4 años. A los 2 años de estar en prisión preventiva, las mujeres que habían negado previamente los abusos sexuales y las agresiones sexuales durante todo el procedimiento, pero a los 2 años cambiaron la versión, de repente. Y dijeron, no. Desde la minoría de edad, este señor nos convenció de que era San Miguel Arcángel y nosotras, deseosamente, gustosamente, plácidamente, deseábamos carnalmente desde los 13, 14 años acceder o yacer sexualmente con San Miguel Arcángel. Por lo tanto, fijaros ese dato. Estas chicas ya no reconocían el acto sexual como un acto sexual. Era otra cosa. O sea, se modificó la voluntad y la comprensión de los hechos fácticos que son las relaciones sexuales para sustituirse por otra comunicación como es el yacer con San Miguel Arcángel. Claro, esto para mí es una forma de incapacitar la libre voluntad de las menores, pero ojo, esa incapacitación llegó no solo durante la minoría de edad, sino también durante la mayoría de edad. Finalmente, este señor quedó condenado a 9 años de prisión por solo una de las agresiones sexuales continuadas durante la minoría de edad de una sola de las supuestas víctimas durante la minoría de edad y mayoría de edad. Yo escribí un artículo que se llama La víctima autor, que publiqué, como ha comentado Manuel Camacho, en una revista española, que si ustedes quieren indagar más sobre el caso, si ustedes ponen en Google La víctima autor Carlos Bardavío, lo encontrarán. Pero es un caso muy significativo, en donde vemos cómo desde la minoría de edad, que es algo mucho más palpable, mucho más evidente, mucho más fácil, se puede modificar la comprensión de lo que es una relación sexual. Es decir, modificar la capacidad de la voluntad para acceder a hacer una cosa que ya no sabemos ni lo que estamos haciendo, ¿no? Y hay muchos otros casos. Hay un caso muy famoso que no fue condenado en México, pero que se inició en México, o paralelamente con Estados Unidos, que es el del líder de la Luz del Mundo, condenado finalmente, si no recuerdo mal, a 16 años de prisión por abusos sexuales continuados a miembros de su iglesia en Los Ángeles, California. Sin embargo, llamativamente aquí en México no hubo un procedimiento judicial, a pesar de que, por lo que tengo constatado, hubo denuncias. Es decir, hay muchos casos en donde evidentemente esa progresividad del dominio de la voluntad lleva a que tú puedas hacer con la víctima lo que quieras, sacarle dinero, todo el dinero que quieras, yacer sexualmente con ella, utilizarla para trata de personas o lo que también se sucede muchas veces, no solo un perjuicio contra la propia víctima, que también, sino utilizarla como instrumento para cometer otros delitos de persuasión coercitiva, es decir, de captación, de integración de otros nuevos miembros, como pasa, por ejemplo, más genuinamente y de forma más masiva en la trata de personas. Es decir, que esto no es una problemática, ya voy terminando porque
si no a veces me hago extenso y aburrido, no es una problemática de libertad religiosa y de conciencia. Sí, eso es una cuestión de autoridad de conciencia, es decir, si tú cometes un delito porque moralmente lo crees necesario, la doctrina y la jurisprudencia verá si tus motivos son comprensibles o justificables, o cabe en un error de prohibición, o cabe en un estado de necesidad exculpante, o cabe en una causa de inexigibilidad. Eso en Europa se ha trabajado muchísimo en cuanto, por ejemplo, a las omisiones del deber de socorro de las transfusiones de sangre por parte de miembros testigos de Jehová, y de hecho hasta la Corte Suprema de México en 2018 resolvió un recurso en revisión en donde muy sensatamente, tal y como yo también expuse en mi tesis doctoral, no condenó a unos padres porque o sea, una niña que estaba con leucemia, ¿no? Y los padres no consentían la transfusión de sangre. Pero muy sabiamente la Corte Suprema dijo, vamos a ver, se autorizó por el juez competente la transfusión de sangre, vamos a proteger la vida de esa niña de 6 años, pero no podemos exigir a los padres que emitan un consentimiento en contra de su libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque la omisión de ese consentimiento no creó ningún peligro, ya no digo por una sustitución de la posición de garante, sino porque había una posición de garante también del Estado, en este caso, o de los médicos. Fue una decisión bastante sabia que evidentemente es lo que está dentro de lo que se llama autoridad de conciencia. Hay otros casos que han llegado a ser atenuada la responsabilidad o otros casos muy parecidos a los de autoridad de conciencia que llevan a lo que se llama el derecho penal del enemigo, es decir, también autores que por conciencia política, ideológica, cometen delitos, pero muchos más graves, ¿no? Pero eso es otra problemática de la que también habla el libro, pero por cuestiones de tiempo no voy a poder profundizar. Simplemente comentarles que esa sentencia del Tribunal Supremo español, la del caso Miguelianos, definió por primera vez lo que es la persuasión coercitiva en España. Es decir, ya no porque lo diga el Código Penal, como he planteado anteriormente, como un control o alteración de la personalidad, sino que como esa frase, esa estructura, esos elementos del Código Penal no estaban claros, el Tribunal Supremo Español acogió mi tesis doctoral publicada en 2018, que es esta que tengo aquí detrás, en la editorial José María Bosch Editor en España, y cogió mi tesis doctoral y el artículo de la víctima autor que antes he comentado sobre el caso Miguelianos, cogió párrafos de ambos textos, los hizo suyos, cogiendo mis propias palabras, y definió lo que era la persuasión coercitiva al objeto de aclarar la tipología penal o la estructura típica de un posible delito de coacción. Eso fue, pues, evidentemente, algo muy gustoso para mí y pues me sentí muy honrado, pero más allá de eso, lo más importante es que el Tribunal Supremo Español, más allá de un artículo penal, llega a definir una problemática tal y como he tratado de describir, aunque sea, digamos, resumidamente, en esta pequeña conferencia o presentación del libro. Es decir, no estamos ante una problemática de libertad de conciencia o religiosa, que también puede ser, es decir, que autores, líderes religiosos se aprovechen, sino estamos ante una problemática o una dinámica criminal que desborda el ámbito de las religiones o de la libertad de conciencia. Y un ejemplo característico, y el que más sufre en México, es el tema de las pseudoterapias. Es decir, yo no, ni este libro, ni cualquier publicación mía va en contra de las pseudoterapias. Ni puedo estarlo porque está dentro de la libertad de conciencia, incluso libertad religiosa, que teniendo un cáncer, quiera someterme a la imposición de manos para sanarme. Está dentro de mi libertad, es una autopuesta en peligro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más que autopuesta en peligro, está dentro de mi libertad someterme al tratamiento que yo quiera. Pero ojo, ¿qué está pasando en México? Porque esto es problemático y está fuera de esa estricta problemática de libertad de conciencia religiosa, sino por los datos que tengo, por los casos que me llegan con mis socios de México, y aquí en España evidentemente también, cuando se oculta o se engaña al paciente de que, por ejemplo, que es algo muy habitual, la medicina oncológica, se dice privadamente en ciertos lugares donde se ven esas pseudoterapias, no tiene probabilidad científica y mejor, mucho mejor, si te das cuenta,
aquí todo el mundo que viene a mi consultorio sale sanado. Claro, el que va a ese tipo de pseudoterapia llega en un estado, digamos, de cierta, no digo vulnerabilidad, sino al menos cierta confianza de poder sanarse a través de otros medios, ¿no? Pero cuando se les oculta, y esta es la clave, digamos, normativa o dogmática, cuando se les oculta parte del riesgo, es decir, ocultando una realidad científica que es que la oncología sana, evidentemente no al 100%, pero sana, en comparación con el agua con limón. O sea, no hay ningún estudio científico en ningún lado, y si lo hay es falso, que el agua con limón o que las emociones, ustedes podrán creerlo o no creerlo. Eso está en su libertad de conciencia, me parece muy bien. Pero nadie puede decir que las emociones sanan el cáncer. No hay ningún estudio científico, ni la homeopatía, tan famosa que se ha puesto de moda, que supere el efecto placebo. Por lo tanto, no hay ningún estudio científico que diga que el agua con limón o la bioneuroemoción, que tanto ha triunfado, por ejemplo, en México, en algunas universidades, no en España, no tanto en España, a través de las emociones se puede sanar el cáncer. Pero esa no es la problemática, porque tú puedes decirlo. Tú puedes, por libertad de conciencia religiosa, decir, bueno, pues vale, yo creo que las emociones sanan el cáncer, perfecto, y vendo ese producto así, perfecto. Tú te sometes libremente y te lo crees o no te lo crees. Pero cuando tú, en privado, dices que la oncología no sana el cáncer, ya estás ocultando parte del riesgo. Esto es a lo que yo llamo un consentimiento desinformado o, más dogmáticamente hablando, una heteropuesta en peligro. Es decir, al igual que cuando a mí me dicen vamos a hacer un combate de boxeo y de repente se presenta Mike Tyson. Pues oiga, si lo hubiera sabido, no me hubiera presentado, porque me ha dado una paliza. Pues esto es parecido, ¿no? Por hacer un poco la broma que se haga comprensible dentro de la doctrina, ¿no? O de la teoría moderna de la imputación objetiva. Bien, y ya con esto creo no quiero aburrirles más, porque son muchos elementos, muchos matices. Yo les animo a leer el libro, porque lo que van a encontrar es todas estas problemáticas tan polémicas, tan debatibles, tan bonitas jurídicamente, entre la libertad de conciencia religiosa, la propia libertad, la legitimación de una expansión del derecho penal. Es decir, todas estas problemáticas actuales vienen aquí tratadas en este libro con muchísima jurisprudencia española, europea y mexicana, y sobre todo con mucha dogmática comparada, que es lo que hace nutrirnos no solo en España, sino en cualquier país de otros países para poder mejorar. Así que muchas gracias y espero pues atentamente, si ustedes lo desean, algún tipo de pregunta o aclaración. Y si me permites, permíteme tantito, Carlos. Bueno, si alguien desea hacer alguna pregunta, bueno, quiero mencionar antes que nada, no sé si todavía esté por aquí con nosotros, eh, Jesús Edmundo Coronado, quien es el editor de Bosch en México. ¿Se encuentra en la sala virtual todavía, Jesús? Creo que no, ¿verdad? Pues yo creo que no. Si te importa, Manuel, yo mismo incluso puedo decirles a los asistentes, a los estimados colegas y a algunos de ustedes seguramente también amigos, porque hay mucha gente y ya me pierdo. A ver, antes de la grabación ha venido, ¿no?, gustosamente el director editorial de La Ley, es una editorial española internacional, pero también director de Bosch México, ¿no?, que ustedes conocen bien, el sello Bosch México, ¿no? El libro se puede adquirir si ustedes gustan, porque ya lo he explicado y hay que leerlo y releerlo, ¿no?, porque habla de mucha problemática. Por ejemplo, ahí lo pone en el chat, www.smarteca.es y en www.smarteca.com.mx. Luego ustedes lo pueden adquirir ahí, en libro, en ebook, también en Amazon, en ebook y también en la propia página de la editorial, ¿no?, en Smarteca, como acabo de comentar. Si ustedes desean también un pedido especial, porque la verdad es que yo creo que se está agotando, o una de dos, o porque se ha vendido mucho, o o por lo que sea, si pueden hacer el pedido, también está puesto en el chat jesus.coronado@externalaranzadilaley.es, que es donde ustedes pueden conseguir el libro de forma también física. Y por último, también me comenta el director editorial, me comentó que ustedes lo pueden adquirir en
la librería Dijuris, ¿verdad? Lo digo bien, ¿verdad, Manuel? Dijuris, Correcto. en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y en Casa del Libro Latán. Y próximamente también estará en Casa del Libro. Así que bueno, ahí lo tienen. Yo les animo a que, aunque no lo lean, al menos, digamos, haber hecho comprender la problemática, que no es fácil, no es una problemática, digamos, como un delito de lesiones, que hay una lesión física y ya tenemos ahí un resultado visible, es una problemática que lleva a muchos matices y que da para mucho juego y para mucho debate. Correcto, bueno, pues muchas gracias, Carlos. Ya de esto quedó constancia. Bueno, vamos a ceder. Levanten su mano virtual, por favor. Y ya la levantó la abogada Regina Vallecillo Hernández, que dice que la cereza en el pastel. A ver, adelante, abogada, si nos dices de dónde eres, y para decirle al profesor Carlos Guardavía. Adelante. Gracias, maestro Manuel, y de verdad, profesor Carlos, yo creo que usted ni siquiera tiene una idea de la salvación de tantas vidas que usted acaba de hacer. O sea, acaba de abrir creo que es el primer autor valiente que se atreve a hablar de este tema de disociación cognitiva, de manipulación de las mujeres, amén, de los hombres, de los niños, de todo esto. Y de verdad, le agradezco infinitamente desde la víctima, desde los abogados que creemos tanto que no teníamos un referente serio, jurídico, sino que todos iban por tendencia psicológica y como bien sabemos, pues bueno, la psicología con estos matices que no se le quiere calificar como ciencia. Ni siquiera tiene una idea de cuántas vidas acaba de salvar y cómo abre usted este panorama hacia los juzgadores, hacia nosotros como abogados, hacia nosotros las víctimas que en algún momento aterrorizadas vimos pasar enfrente de nosotros este tipo de abusos donde no conocíamos cómo se llamaba, donde no sabíamos qué era la disociación cognitiva, donde tuvimos que tocar el suelo más allá, el fondo y a los infiernos tuvimos que bajar por nuestras almas. Yo soy una convencida de que algún ángel tenía que hacerlo y pues bueno, no fue San Miguel, pero fue San Carlos, entonces de verdad no sabe qué feliz me acaba de hacer. Yo le decía ahorita al maestro Manuel, acabas de darle la cereza al pastel de lo que son los derechos humanos de las víctimas, de personas que ni siquiera tienen la conciencia de qué les está pasando, por qué actúan como actúan, por qué a pesar de que viven violencia, la sufren, la padecen, no salen de allí. Gracias de verdad por ser tan valiente, gracias porque yo no sé quién lo inspiró, pero meterse en lo psicológico, lo emocional, para inmiscuirlo en la ciencia jurídica, híjole, gracias. Yo en algún momento quise hacer referencia a los diputados de mi estado, yo soy de Irapuato, Guanajuato, donde se hace el Cervantino, y les hablaba de esto y los diputados decían, no sé de qué me estás hablando, o sea, no te entiendo, porque yo digo que las mujeres se maltratan y se siguen permitiendo que las maltraten porque les gusta. No tenía, hoy tengo un referente, claro que su libro lo voy a comprar, claro que sí, porque le voy a decir a mucha gente, lee esto y ahora sí me vas a, yo no sabía cómo darlo, no tengo esa capacidad a lo mejor, pero usted ya la tuvo. Gracias de verdad, en serio, por su valor, por haberse atrevido y que vengan muchísimos libros más acerca de esto. Felicidades. Pues querida Regina, la verdad es que me emocionan tus palabras porque más allá, como he dicho, estos libros académicos, todos ustedes que están aquí presentes, pues eminentes colegas, muchos han publicado libros, saben que todo el mundo, que nadie se hace rico escribiendo un libro. Esto ya lo hacemos por vocación profesional y también personal, ¿no? De aportar un granito a la sociedad, en cada uno de nuestros ámbitos de investigación, evidentemente. La verdad es que tus palabras de verdad me emocionan, me dan mucha fuerza para seguir trabajando. Es una problemática, como decía, no solo dentro de la violencia de género, es una problemática que se desparrama en muchos delitos. De verdad que te agradezco mucho las palabras porque realmente me han emocionado. Más allá de que compres el libro o no, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Más bien, pues siempre esa sinergia de comprensión de qué puedes hacer tú, qué puedes seguir investigando, porque al final yo hago una aportación,
que habrá muchos puntos criticables, como no, porque al final yo soy una cabeza pensante y poco más, pero que pueda servir para que grupos de investigadores puedan avanzar y mejorar aquellas propuestas, como la propuesta legislativa que hago, pues la verdad es que ya con eso me quedo muy contento y de verdad que muchas gracias por tus palabras. Adelante, Jessy. Para que seas el usuario. Sí, ya le encendí el micrófono a Jessica Salazar para que pueda hacer su Sí, pregunta. ya me lo encendieron. Bueno, primero que nada, pues muchas felicidades por el libro. La verdad, me adelanté, ya como dijeron que estaba en diyuris.com, pues ya lo adquirí. Yo también, pues, aquí el maestro Manuel, pues le consta, escribí un libro sobre marihuana, pero pues este libro también que acabo de escribir, la verdad, con lo que está diciendo y cómo hay cosas que les lavan el cerebro. Hace unos días hablaba con el maestro Manuel con mucha tristeza de cómo pues cómo hay cosas de que sí te enganchan. Una persona que quise mucho, pues lamentablemente cayó en las garras de esta droga y lamentablemente estoy viendo cómo está buscando reclutar a más personas porque pues piensan de que pues todo esto, ahora sí como dicen por ahí, aunque ya no sé el término, les lavan el cerebro. Y la verdad, pues esto ha sido para mí, este libro yo creo que va a ser de gran ayuda para una siguiente edición del libro que escribí para hablar de la otra cara. La verdad es que uniéndome al comentario de la compañera que me antecedió, pues aquí en México pues casi no se habla del tema, pues por como lo acaba de decir, por el desconocimiento. Yo creo de que pues los libros pues son una antesala pues para empezar a romper todos esos estigmas, toda esa ignorancia. La verdad pues muchas felicidades. Me va a encantar leerlo, tal vez citarlo, para decirles de que pues al final del día pues las sectas no solo son religiosas, también hablan de otro tipo de sectas, como pues de drogas o de otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la secta de que apenas nadie lo creía hasta que salió la noticia con esta actriz que salía en Smallville de Alison Mack, de cómo reclutaba a las mujeres para que fueran violentadas. Por ejemplo, La también verdad, fue un se habla caso en el que libro también del impactó. caso ese, ¿verdad? Qué bueno que lo menciona, creo que me voy a entretener mucho, pues como hice mención, ya me adelanté, ya lo compré en juris.com esperando que me lleguen los próximos días y bueno, pues buenas noches desde la Ciudad de México y buenos días allá en España. Pues muchas gracias igualmente, Jessica, por tus palabras. La verdad es que, claro, es que no da tiempo a hablar de todo porque al final pues son 300 páginas. Además, es un libro que están en las páginas muy condensadas. Manuel ha podido comprobar, ¿no? In situ, es decir, que no es no es una de letra grande, ¿no? Hay que afinar con la lectura y con las gafas, ¿no? Y evidentemente no solo se habla de cuestiones de grupos religiosos, como he explicado, sino, por ejemplo, el grupo Nexum en Estados Unidos con un eslabón mexicano y además de alto nivel político, por decirlo de alguna manera, que ustedes conocen incluso mejor que yo, pues quedó condenado a decenas de años de prisión por por constituir una organización criminal de autoayuda empresarial, ¿de acuerdo? Pero que su finalidad era el sometimiento de las mujeres al punto de marcarlas a fuego como esclavas y en donde las propias víctimas luego participaban, ¿de acuerdo?, digamos, en la captación y reclutamiento para las orgías sexuales y en las agresiones sexuales, sin perjuicio de que algunas fueron cómplices y no autor, ¿no? Por decirlo en los términos estrictos dogmáticos, ¿no?, de la imputación. Muy bien, pues miren, yo también quiero aquí en este momento, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, en este momento aquí estoy mostrando el libro, Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano, Carlos Bardavío Antón. Sinceramente, a mí me costó mucho trabajo conseguir el libro, pero ya se abrió, como bien lo mencionó el profesor Carlos Bardavío, ya Di Juris ya lo tiene a la venta. Realmente es una obra muy, muy novedosa. Los invito a adquirirla. Como lo dijo bien Carlos, pues los autores no se hacen ricos. No se hacen ricos por una publicación de este tipo. Así que los invito a que puedan adquirir el libro de Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano, una obra importante por lo que bueno, vamos a ceder el uso de la voz a María Elena Guerrero. A ver, vamos, adelante María Elena Guerrero. Díganos de dónde se acompaña y su pregunta al doctor Bardavío, por favor.
Muchas gracias, doctor. Soy su servidora Marilena Guerrero de Puebla y de Veracruz, doctoranda en Derecho con casi 30 años en el tema de derechos humanos. Y bueno, realmente es un tema muy interesante desde el derecho comparado, pero también sale a colación ahorita que hablo del tema de trata de personas. Sabemos que aquí en México tiene 3 vertientes: la trata, explotación sexual, la explotación laboral y el tráfico de órganos. Y en ese contexto de la explotación laboral, me viene ahorita también a la cabeza un tema que también México apenas está caminando pasos adelante por ese tema todavía desconocido del valor bifrontal de los derechos humanos. Sabemos que en México los derechos humanos van frente a la autoridad, pero también con esa progresividad de derechos humanos frente a algunas autoridades. Tan es así que ya tenemos la Ley General de Acceso, la Ley General para prevenir y erradicar la discriminación frente a particulares, y algunos otros avances dentro de la ley de amparo, donde algunos particulares haciendo labores de autoridad pudieran también ser sujetos del control constitucional jurisdiccional como es el amparo. En este sentido, este tema novedoso te habla de la debida diligencia en las empresas, donde se debe también examinar ese tema de trata de personas, de explotación laboral. Y me viene ahorita a la mente una empresa muy grande, no quiero decir un nombre, pero todos saben, es muy popular, vende por internet y es una verdadera trata de personas. Entonces, ese tema de control y de debida diligencia dentro de las empresas, dentro de las cadenas de suministros, sus cadenas de producción, también es un tema que debe ser abordado dentro del control de los derechos humanos y háblese también como secta, porque disfrazada de un tema laboral también existe este tipo de trata de personas. Es cuanto. Felicidades por su libro. Mucho gusto a todos. Muchas gracias, Marilena. A colación de lo que has comentado, el libro también trata, incluso comento un caso que yo estoy llevando en España que viene a colación de lo que tú estabas comentando ahora mismo, si me permites tutearte. Y es un caso que es a nivel mundial, porque es una empresa que vende productos de enseñanza trading. No, tampoco hace falta decir el nombre, pero es un caso que denunciamos aquí en España y que ahora mismo está en la Audiencia Nacional, que es uno de los tribunales, digamos, dedicados a organizaciones criminales, etcétera, etcétera. La dinámica de esta empresa a nivel internacional, porque vende productos online, sobre productos trading, es decir, cómo prever el mercado bursátil, el mercado de valores, era una captación a la juventud, incluso menores de edad, haciéndoles creer que se van a hacer ricos siguiendo su metodología. Entonces, durante la pandemia, la juventud española y también latinoamericana, vuelvo a decir, no falta decir el nombre porque si ponen mi nombre y ponen criptosecta, seguro que encuentran el nombre de la empresa, que está imputada aquí en España. Perdón, los autores, los cabecillas están aquí imputados en España. Pero ahí también denunciábamos la posibilidad de un delito contra los derechos de los trabajadores, porque al final eran juventud que estaba trabajando para la empresa en un network marketing, es decir, atrayendo a otros clientes por 2 duros, es decir, por 2 pesos. E inclusive se podría plantear, no digo en este caso porque hay que investigar más, como tú bien decías, María Elena, pues la cuestión de la trata de personas, que bajo un engaño coercitivo, se creen que con esa metodología se van a hacer ricos y están durante 1 año, 2 años trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo por 20 pesos. Entonces, es que las formas de trata, como tú bien decías, María Elena, hay 3 en México, pero la más llamativa, evidentemente la más repugnante, bueno, todas son repugnantes y podríamos debatir cuál es más repugnante, ¿no? Pero hay una que no se le da tanta importancia, que es la servidumbre. La servidumbre porque, ojo, la servidumbre, tal y como está tratado hoy en día el delito de trata de personas, no solo en México, sino también en España y en Latinoamérica, hace falta un condicionamiento, un elemento económico sobre tercero, es decir, un tercero que utilice esa servidumbre y se explote económicamente, ¿no? Si no hay explotación económica, ¿hay trata de personas? Ojo, yo defiendo que sí, porque tener sometida a una persona a tu voluntad, aunque no te hagas rico, aunque no ganes nada, lo tengas, por decirlo de alguna manera, a unos esclavos, como el caso Patricia Aguilar, quien quiera saber más de ese caso,
hay una serie ahora en Netflix que esta chica española junto con otras peruanas acabaron siendo víctimas de trata de personas por una sola persona, teniéndolas en la selva y solo procreando con ellas, porque llegaron a convencer de que solo con la procreación con ellas iban a salvar a la humanidad. La policía peruana entró en la selva peruana donde estaban estas chicas, ya habían dado a luz, estaban desnutridas y estaban siendo apaleadas y violadas continuamente. Y fue condenado este sujeto, Félix Steven Manrique, a 23 años de prisión por trata de personas. Es decir, que formas de trata de personas hay muchísimas y esas son las más ocultas, por decirlo de alguna manera. Correcto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta al doctor? Bueno, conocemos a Israel. Israel, a ver si nos puedes encender tu cámara, por favor. Sí te conocemos. Adelante, Israel. ¿Qué tal, doctor? Una disculpa, ya sabe que yo siempre participo y enciendo mi cámara, nada más que ahorita no estoy en óptimas condiciones. Entré un poquito tarde a la clase, a la presentación de su libro del doctor Carlos. Lo poquito que alcancé a escuchar, muy interesante. Mi pregunta es, doctor, los casos que usted ha expuesto, obviamente son públicos, salieron a la luz, muchos están siendo juzgados, pero ¿qué pasa con los casos que las víctimas denuncian, pero hay funcionarios públicos dentro de esas sectas donde los mandan callar? ¿Hay alguna institución que los pueda apoyar, asesorar, incluso darles asilo político en algún otro país? Pues gracias, querido Israel, gracias por tu pregunta, a pesar de que no los hayamos visto en persona, ¿no? Porque por cuestiones seguramente personales no puedes activar la cámara, pero lo comprendo perfectamente. Pues la problemática de las víctimas de persuasión coercitiva o de sectas, porque el término pomposo o llamativo es el de las sectas, por eso yo quise titularlo sectas, ¿no? Para que todo el mundo entendiera por dónde iba, aunque luego leyendo ya hemos llegado a, digamos, a un entendimiento, ¿no? Es que se parece mucho a dos tipos de víctimas más clásicas. Una es la persona estafada, vamos a poner por 50 millones de pesos. Es decir, la víctima de las estafas es una víctima que siente vergüenza de lo que le ha pasado. Se culpabiliza, ¿de acuerdo? No llega a denunciar, y si es poco dinero, mucho menos. Y también se parece a la víctima de violencia de género, que durante mucho tiempo protege a su muchas veces captor o agresor o a su maltratador, y luego cuando consigue salir de la relación porque los vecinos han llamado a la policía o porque al final el líder ha sido detenido, tarda mucho en denunciar porque aún está bajo ese dominio de la voluntad. El caso que he expuesto anteriormente, es el caso de los miguelianos, he expuesto ese porque escribí un artículo sobre ese y sale también en el libro, pero hay muchos otros de los que se habla en el propio libro y hay otros casos, ¿no? Pero es muy significativo porque las chicas abusadas y agredidas sexualmente denuncian después de 2 años que él estuviera en prisión preventiva. ¿A qué voy con esto? A que lamentablemente, y no voy a decir solo en México, en España no existe un organismo de ayuda y prevención de las víctimas. Por ejemplo, sí que existe, esto hay que tomar nota, en Francia, se llama Miviludes, que es un organismo francés público de atención y prevención del sectarismo criminal y derivas sectarias, que es un concepto que ahora mismo no me da tiempo a desarrollar. En Alemania también hay un organismo de prevención. En Bélgica se llama CIOSAN, que también es un organismo de prevención. Sobre todo son el francés y el ¿cómo se llama esto? Y el belga. Y en Córdoba, Argentina, la provincia de Córdoba, hay también un organismo de prevención, ¿de acuerdo? Hay una ley también de prevención sectaria. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que hay muy pocos países que se están preocupando por tener dentro de sus organismos públicos a profesionales que sirvan de ayuda a las víctimas. Porque la mayor problemática que tenemos con este tipo de casos, que hay una gran cifra negra, o como decía un gran penalista alemán, Fipp, el hoyo negro del derecho penal, es decir, aquella campo del derecho penal por descubrir, es muy, muy elevado. Y solo te voy a dar un dato. A mí semanalmente, a mi despacho, me vienen 5 o 6 personas semanalmente tranquilamente.
Yo ya llevo casos con 80 personas. Es decir, y claro, yo soy en España de los pocos especialistas en este tipo de casos y de problemáticas en derecho penal. Y en psicología, en España, hay, te diría que 5 o 6 psicólogos que comprenden y saben de la problemática. Y en México, por lo que sé, después de 15 años, solo hay un psicólogo que yo sepa que conoce la problemática. Es decir, si no tenemos psicólogos que sepan de la problemática, abogados, jueces, fiscales, ¿qué le vamos a pedir al legislador? Me explico, ¿no? Correcto. Sí, en el sentido yo le comentaba de cuando hay funcionarios públicos, por ejemplo, en alguna trata de personas o algo, la misma gente quiere denunciar y los mismos fiscales les avisan, les dicen, oye, te están denunciando y los mandan callar. Desgraciadamente en México es un problema muy recurrente que no considero a criterio de este servidor que nunca se va a acabar por la corrupción. Era un punto de vista que quise expresar. Muchas No, gracias, maestro. eso sí, no entra mucho de lleno en ello porque realmente ni yo puedo solucionarlo, ni tú, Israel, y lamentablemente la corrupción es algo muy habitual en México, también en otros países, o sea, también en España hay corrupción, como no, cada uno a su estilo y a sus formas, pero evidentemente pues hay que poner piedras, hay que ir poniendo los cimientos para ir mejorando las leyes a los profesionales, que es a lo que nosotros estamos orientados como operadores jurídicos, a poner esos cimientos para poder ayudar a las víctimas, en definitiva. Es correcto. Muchas gracias y felicidades por su libro. Espero adquirirlo. Gracias, Israel. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No, ¿verdad? Bueno, voy a cederle el uso de la voz a la abogada Jovita, a efecto de que pues, nos haga favor de dirigirle unas palabras a nuestro querido Carlos Bardavía. Adelante, Jovita, por favor. Muy buenas noches. Gracias, doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. Educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Muy buenas noches. A nombre de la familia Liceo Académico MX y del director general y maestro Manuel Camacho, extendemos nuestro agradecimiento al doctor Carlos Bardavío Antón, autor del libro Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano, por su brillante cátedra de la presentación de su libro en mención. Muchas gracias por su excelente disertación y su gran labor que realiza para garantizar la sociedad de independencia e integridad de una justicia correcta y para una mejor sociedad. Muchas gracias. Fue un placer escucharle. Elige el camino correcto. Solo es cuestión de perspectiva. Siempre seremos tu mejor opción. Liceo Académico MX, y adquiere tu constancia de participación. Comuníquese al número institucional 22 21 14 25 79. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarme, de verdad he estado muy a gusto y de verdad que les deseo lo mejor, espero poder estar en contacto con todos ustedes en el futuro y me presto a cualquier otro tipo de pregunta en el futuro, tienen mi correo electrónico buscándolo por internet o incluso sin ningún problema pueden encontrar mis datos personales y poder escribirme y poder hacerme cualquier pregunta o pedir consejo o inclusive viceversa, ¿no? Que pueda yo también servirme de sus magníficos conocimientos jurídicos. Muchas gracias por todo. De hecho, bueno, le he hecho la invitación extensiva al doctor para que en diversa ocasión, más temprano para nosotros, un fin de semana, nos pueda acompañar para que sea una hora razonable para nosotros, 10 de la mañana, para él no sea tan tarde. Estamos a 8 horas de diferencia para ver si nos puede dar alguna charla. Ya los que escucharon que maneja muy bien Gunther Jacobs, o sea, maneja todo en derecho penal el doctor. Entonces, alguna comparación entre el derecho español, el derecho mexicano, que nos pudiera dar esa charla gratuita. Bueno, le cedo el uso de la voz a la subdirectora porque vamos a poner en este momento, va a proceder ella a la entrega del reconocimiento. Gracias. Maestro, se otorga el presente reconocimiento al abogado profesor doctor Carlos Bardavío Antón
por haber presentado su libro Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano. Ciudad de México, 11 de septiembre de 2023, firma el doctor y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Muchas gracias por su participación. Esta constancia se la va a hacer llegar el maestro Manuel Camacho vía digital. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el reconocimiento. Quedo muy honrado, muy satisfecho y de verdad muy contento de haber podido participar en tan ilustre liceo académico. Muchas gracias y espero que me puedan volver a invitar lo antes posible. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Carlos. Ya sabes que el Liceo Académico es tu casa, aunque estemos al otro lado. La tecnología ahora nos permite estar más cerca unos de otros. Y pues te agradezco tu presencia en el Liceo Académico. Esta conferencia, abogados, la van a encontrar en el canal de YouTube. Suscríbanse. Va a estar, así como ya está en nuestra página Facebook, estará también en nuestra canal de YouTube. Pues que descansen. Muy buenas noches. Y feliz madrugada, mi estimado doctor. Muchas gracias. Buenas tardes en México y buenas noches y madrugadas en España. Bien.